Entonces, otra vez, le doy la bienvenida a todos, a todas. En esta ocasión, me presento por las dudas, como siempre, mi nombre es Ana Clara Giannini, vengo en representación de Otro Pulso, y gracias a Picasitos, al taller de Picasitos de Arte, se está gestando, se está dando este primer ciclo de Historia del Arte online en tiempos de cuarentena online, porque si no habrían sido presenciales. Eh, bueno, esto es un ciclo de arte que se fue desarrollando alrededor de las artistas mujeres para empezar a darles el lugar que les corresponde, digamos, más visibilidad, ayudar, colaborar con el estudio de distintas investigadoras y distintos investigadores, sumándonos a la ola de esta revisión histórica, el revisionismo histórico que hay en general, y que esperamos que siga así. El ciclo empezó, la primera clase fue con las impresionistas mujeres, muy interesantes, las francesas y las estadounidenses y alemanas que vivían en Francia. Después nos vinimos para este continente, para este lado, y seguimos por las muralistas mexicanas, bajamos a Brasil con la clase pasada, y esta vez llegamos a Argentina. Más que interesante. Porque si bien, bueno, varios supongo que conocen artistas argentinas, y uno piensa enseguida así, artistas argentinas, mujeres de distintas épocas, seguramente se nos viene a la mente Lola Mora, Marta Minujín, etc. Pero eso es la generalidad. Para aquellas que estudiamos, o aquellos que estudiamos historia del arte, se nos vienen bastantes más. Y para aquellos que estamos haciendo un poco más de investigación, fue abrir como una caja de Pandora que yo no les puedo explicar. Argentina goza de una historia del arte muy amplia. Probablemente ayuda porque los buscadores están basados en Argentina, porque los libros los tenemos más a mano, porque las investigaciones también están más a mano. Eso también ayuda, es tal vez más fácil encontrar cosas locales que de Brasil, por ejemplo, etcétera, a pesar de que hubo dificultad para encontrar algunas imágenes. Pero con un acervo de producción muy amplio. Entonces yo les dije que íbamos a continuar el ciclo, probablemente en un par de clases se abra otro ciclo, este va a terminar de 4 clases, y se abra otro ciclo probablemente también de 4 clases, dentro de unos fines de semana, para darnos un poquito de descanso, que sea sobre historia del arte argentino. Y ahí va a ser interesante porque vamos a poder incorporar a las artistas mujeres al relato de la historia del arte que se da en general. Yo doy historia del arte en la universidad, y muchas veces hablo de este periodo de la historia del arte, de este periodo de cómo se gesta la historia del arte nacional, y me encontré con que yo también carecía de esta información, y que probablemente hacía la bajada del discurso canónico de la historia del arte como artistas hombres, y prácticamente no nombraba a las mujeres. Y fue muy interesante ver que hay un montón de investigadoras, entre las cuales muchas fueron docentes mías por suerte, por fortuna, eh, que le están dando lugar a estas investigaciones, le están dando lugar a estas artistas, que no es fácil, y ahora vamos a ver por qué. Y quiero, no sé, agradecer un poco el esfuerzo que están haciendo desde su lado, tanto desde Laura Malosetti Costa, que se especializa en todo lo que es el siglo XIX, y les paso estos datos para que puedan googlear sus investigaciones y sus artículos en los diarios. No sé si se dice los diarios, en la prensa, porque no necesariamente están los diarios, ahora todo es online, así que bueno. A María Laura Rosa, a Marisa Baldassarre, que es mi directora de tesis, que se especializa en coleccionismo, a Silvia Dolinco, que se especializa en arte gráfico, y también le da lugar a todas las grabadoras que no
eran un montón, y bueno, a Georgina Glusman, Georgina Glusman, que les voy a mostrar a su libro, el fruto de su investigación, es impresionante, Trazos Invisibles, Mujeres Artistas en Buenos Aires, y de 1890 a 1923, es muy atrapante. No, es muy rico, es muy rica su investigación y todo lo que dice al respecto. Y mucho de lo que vamos a ver hoy nace de ese libro y bueno, la verdad hay que darle lugar, si la googlean o entran en YouTube y ponen su nombre, Georgina Glusman, van a encontrar sus presentaciones tanto en el Museo d'Orsay, por eso le estoy diciendo, o sea, ella fue a dar conferencias a Francia, al Museo d'Orsay, sobre nuestras artistas mujeres de esa época. También en la Universidad de San Martín, en fin, en distintas instituciones, y son riquísimas siempre es muy interesante escucharla. Dicho esto, también decimos mujeres artistas en general, está Lidi Prati, Gente, María Martorell, Mariette Lidis, Leonie Matisse. Sobre todo, a ver, este año se hizo una muestra, o el año pasado, ya no recuerdo, mezclo un poco, sobre Mariette Lidis, se la reubicó un poco más, y es interesante porque en el mercado de las subastas Mariette Lidis figura desde hace mucho tiempo, está presente desde hace mucho tiempo. Esto también es interesante para ver que a veces uno dice las subastas, que es mercado de arte, y la historia del arte como que van juntas, van de la mano. Si te va bien en la historia del arte, o sea, si figuras en la historia del arte, probablemente figures también en el mercado, y no necesariamente es así. De golpe hay artistas que están en el mercado, en las subastas, y que están ausentes en el discurso de la historia del arte, y es interesante ver esta pelea. Lo mismo pasó con Guillermo Rux, que también sus investigaciones, María Paula Zacarías hizo investigaciones sobre él, y cómo vende mucho en el mercado de las subastas y tal vez no figura en la historia general del arte de la Argentina. Estos desequilibrios tal vez se puedan empezar como a armonizar de alguna forma. Bueno, y esa es básicamente la introducción. Esto se está gestando, se está desarrollando. Todas las investigaciones que dan fruto a lo que vamos a ver hoy se están desarrollando. Entonces nosotros veníamos viendo en el ciclo que como bloque latinoamericano se estaba viendo la gestión del arte, el nacimiento del arte nacional, de lo que somos cada uno como nación. Dentro de eso, o sea, cómo inicia, podemos también tal vez remontarnos, para un poquito hacer la historia del arte, remontarnos a la independencia, ¿no? Nosotros pertenecíamos al Virreinato del Río de la Plata, virreinato perteneciente a la corona española, independencia, 1816, ¿y qué conlleva una independencia? Que nos abrimos al mundo, que ya no pertenecemos a una corona y que por lo tanto estamos libres de comercializar, de abrirnos al resto del mundo. ¿Y el resto del mundo cómo hace para decir, a ver, esta nación, invierto o no invierto? ¿Cómo hacemos? Entonces, mandamos expediciones, pensemos la época, ¿no? Mandamos expediciones para ver qué es Argentina, de qué está compuesta Argentina, su territorio, su gente, su naturaleza, o sea, su materia prima, cuál es su potencial, ¿me sirve? Y dentro de esas expediciones, muchas veces venían acompañando científicos, naturalistas, etcétera, etcétera, biólogos, bla, bla, venían artistas. Artistas que iban haciendo los álbumes, iban dibujando, pintando, plasmando lo que había alrededor. La naturaleza, los animales, los tipos, las usanzas, las tradiciones, la ropa. Muy bien. ¿Por qué me remontó hasta acá? Para ir entendiendo de qué se trata esto. Porque ya los primeros que se dice que son los artistas viajeros, tenemos varios. Tenemos a Vidal, tenemos a Pellegrini, tenemos normalmente los que se nombran, y yo nombraba también en mis clases,
a César Hipólito Bacle, a Juan León Palier, a Montvoisin, a Rugendas, por ejemplo, y de ellos hay obra, hay bastante obra, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Por ejemplo, de Palier es el idilio criollo. Ahí lo tenemos al gaucho, que está conversando con la china al lado del rancho, la china que muestra su hombro, y el gaucho prácticamente con las manitos cruzadas, galante detrás de la china, en ese ida y vuelta de conversación. Vaya uno a saber qué le estaba diciendo el gaucho a la china, cuál era su objetivo, pero bueno, conocido ese cuadro, muy conocido ese cuadro. Y de golpe hablamos de César Hipólito Bacle. Bacle figura como Bacle y compañía, hacían arte, digamos, gráfico, grabados, y está la serie de los peinetones, que es muy graciosa porque un poco lo que hace es ironizar acerca de las peinetas que usaban las mujeres, y si venía un viento terrible arrastraba esa peineta y por lo tanto arrastraba a esa mujer, y entonces hay un montón de hombres sosteniendo a esas mujeres que se iban por los aires con el viento que venía remolinado. Y nos enteramos, con el tiempo, leyendo algunos historiadores, algunos como Pagano, que sí le hicieron justicia a ciertas mujeres, que estaba Andrea Bacle, su mujer, y que Andrea Bacle era increíble su dibujo y su obra, y que César Hipólito Bacle estaba más compenetrado en la ganancia de su hacer, etc., y que la mano de obra, no digo que no haya sido también él, pero estaba ella, y bueno, hay que darle lugar a esta Andrea. Y también de Montvoisin. Se habla de que Montvoisin tenía una cantidad de obra impresionante, y que pintaba muchísimo en sus viajes, y lo prolífica de su acervo, y resulta que estaba Clara Filiel al lado, que pintaba codo a codo, y a veces pintaba y terminaba ella, o pintaba ella solamente, y que tampoco le damos demasiado lugar. Que la vamos a volver, o sea, los vamos a volver a nombrar cuando veamos una de las artistas que nos convoca hoy. Entonces vemos que, de golpe, los historiadores o los críticos de la época, críticos entre comillas, la primera crítica, están como, algunos relegan a las mujeres. Pagano le da un poco de lugar, decía cosas interesantes. Los primeros, después de estos artistas viajeros, que muchos deciden quedarse y van a ser, digamos, los profesores de los primeros artistas argentinos, vamos a ver que posterior a estas fechas empiezan a gestarse, o sea, empieza a aparecer la búsqueda de un arte propio, de un arte nacional, y que junto con la búsqueda de un arte nacional y de un arte propio, de un Estado que apoya estas búsquedas, y que entonces empieza a mandar a nuestros artistas a estudiar, a financiar becas para que puedan ir a estudiar y formarse a París. Recordemos que se formaban en París, que viajaban por Europa, y que luego retornaban, era la forma de completar los estudios de los artistas de la época. Entonces, paralelo a esta búsqueda, así como se va gestando el interés cada vez más por un arte nacional, y aparecen las primeras expresiones artísticas propias, nacidas y criadas en nuestra nación, aparece también una prensa que va a levantar en sus notas, o sea, que va a hacer eco de esto en sus periódicos. Y esa prensa también se va a ir especializando. Por lo tanto, también va a ser de a poco el surgimiento de la crítica especializada en arte, y no solamente una mera opinión pública. ¿Se entiende? Y también el nacimiento de las primeras instituciones, aunque un poco tardío, pero las primeras instituciones que van a ir apoyando este surgimiento. Las primeras instituciones va a ser, por ejemplo, en 1876, miremos cuánto tiempo pasó, la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. En 1878, pegadito, dentro de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes aparece la Academia de Dibujo, y unos años más tarde, no 2 años, bastante más tarde, va a aparecer el Taller de Escultura. En 1892 se crea el Ateneo
y esto es importantísimo porque van a ser las primeras exposiciones así de arte argentino, que van a marcar un antes y un después, y van a estar estas instituciones inspiradas en instituciones privadas, en instituciones también de afuera. Finalmente, el Ateneo en 1892, en 1895 se funda el Museo Nacional de Bellas Artes, se funda en 1895 y se abre en 1896, y su primer director es Schiaffino. ¿Por qué nombró a Schiaffino? Porque Schiaffino es también aquel que escribe, empieza a escribir sobre la historia del arte y hace omisión de un montón de mujeres. Por eso, desde el inicio ya hay un montón que desaparecen. Y en 1905 se va a nacionalizar la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, se va como a transformar en academia, que va a devenir en la Academia Nacional de Bellas Artes, cuyo director será de la Cárcova. Entonces, teniendo este panorama de base, podemos decir que desde el inicio y desde esa época, ya hubo, y vamos a empezar a compartir imágenes, como nos gusta, para que vayamos conociéndolas, ya hubo artistas mujeres, paralelamente a todos estos artistas hombres que estamos hablando de esta gran generación del 80, o sea, Sívori de la Cárcova, que ya lo dije recién, Ángel de la Valle, Reinaldo Giudici, Schiaffino también, bueno, y una gran cantidad más de la gran generación del 80. Si ustedes van al Museo Nacional de Bellas Artes, hay toda una sala del museo dedicada a estas grandes obras, como El despertar de la criada, Sin pan y sin trabajo, La vuelta del malón, en fin, tenemos obras maravillosas, hombres, todos hombres. Y había obra de esa época, de artistas mujeres, que han estado exhibidas también en esas salas, digamos, acompañando esas obras, y que de golpe desaparecieron, y hoy están en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero en los depósitos. Lo que me da pánico, porque ya sabemos cómo son esos depósitos, que se inundaron, que se perdió obra, que están apolilladas, que están resquebrajadas, en fin, hay que ver en qué situación está, y que no se exhiben, no sé, desde 1950 por lo menos. Tal vez nuestro trabajo es no solo empezar a hablar de ellas, sino reclamarlas, pedirlas. O sea, pedimos formalmente que cada tanto aparezca alguna obra, queremos ver la obra de estas artistas, que mostraban, porque eran grandes ganadoras de premios. Entonces, dicho esto, y reclamando de buena manera que reaparezcan, les voy a compartir pantalla para ir conociendo. Esperen, no, ella no, ya vamos a llegar a ella, para ir conociendo. Vamos a ella. Y acá tenemos su retrato. María Obligado de Soto y Calvo, casada con el escritor Francisco Soto y Calvo, perdón. Ella, María Obligado. ¿Les suena el nombre, el apellido Obligado? Bueno, resulta que su hermano es el poeta célebre Rafael Obligado. Bueno, ella es la hermana. Conocemos a Rafael, pero no la conocemos a ella. Acá se las presento. Es una pintora argentina, que se formó en Argentina, y que viaja a Francia y se forma en alguno de esos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la primera clase de estas academias paralelas a la formación oficial de los varones? Que estaba la Academia Oficial de los Varones, y que aparte, privado, tenían que estudiar las mujeres porque no estaba permitido que estudiaran junto con los varones en estos institutos. Entonces, las mujeres, y sobre todo con el tema del modelo vivo. Entonces, María Obligado es una de las que va a Francia y se forma en uno de estos institutos privados, en la Academia Julian, que no sé si lo estoy diciendo bien o estoy diciendo mal, y que cuando vuelve a Argentina estudia con Agullari,
Agullari, otro gran artista argentino, del que vamos a ver obras en distintos lugares, en distintos museos. Resulta que ella también va a pintar obra de gran formato, va a hacer los típicos géneros artísticos de las mujeres, y también, que se esperaban que hicieran las mujeres, y también los no típicos. Tenemos naturalezas muertas, animales, paisajes, retratos y escenas de género e históricas. La más importante, y esto es para destacar, la más importante, este es un autorretrato, esta era ella, María Obligado, es esta que les muestro yo acá, que se ve pequeña, voy a tratar de hacerle zoom y que ojalá no se pixele, bien, hasta ahí llegamos, es La Hierra. Es una obra inmensa, inmensa me refiero a 321 por 443 centímetros, o 3 metros por 4,5, más o menos, aproximadamente. Imaginen lo que implica eso. Resulta que fue ganadora, o sea, fue presentada en París en 1909, exaltaba los valores del campo, la crítica le concedió, o sea, la prensa le concedió, y la crítica parisina les concedió, esperen un segundo que me apareció una ventana acá que no sé, ahí está, le concedió mucho lugar, hablaron de ella, de esta obra, de forma admirable, y acá quedó prácticamente en el olvido, exaltando aún el valor del campo, ¿no? Esto también era lo que pintaban los pintores viajeros al principio. O sea, tenemos obra de esto, en el museo aparece un montón, y sin embargo, temática nacional de este formato, de gran formato, por una pintora argentina que, si les digo dónde está hoy, no solo no está en ningún museo, sino que está en el salón comedor de un instituto donde se hacen peñas, en Rosario, en muy mal estado, sobre una pared, o sea, entre peña y asado, en fin, bueno, esa obra está ahí, en muy mal estado, no sale por una puerta, habría que desmontarla, que no se pierda, y que, bueno, el Museo Marc de Rosario está haciendo sus tratativas para ver si logra sacarla de ahí y colocarla de nuevo en el museo, sobre todo primero mandarla a Tarea. Tarea es un instituto de restauración increíble argentino, pero pasa con mucha obra propia del patrimonio nacional, esto de desaparecer o de estar en mal estado, y que hasta moverla y pedir permisos, y bueno, pasa así con los ángeles arcabuceros de arte colonial, que están en Uquía, en una iglesia en Uquía, que los había restaurado el Instituto Tarea, y que hace unos años, cuando fui a esa iglesia de Uquía, había llovido y literalmente agua que caía de la pared le pasaba por entre medio la obra, o sea, le pasaba por encima. Y hay que bajarlos, y sí, pero tenemos que pedir permiso para bajarlos, pero se están mojando. En fin, es todo esto es así, somos así. Bueno, esto es un poco temática nacional, estamos en el campo, miren la carreta, miren los gauchos, miren las chinas, estos tipos que van a estar también representados en todos los álbumes, de ver cómo era la vida, de cómo eran las actividades, de ese asado que se están comiendo ahí sentaditos, en esas sillitas materas que de golpe hoy por hoy vemos en estas casas de decoración. Estaban las sillitas materas, ahí se entiende por qué esa altura, porque tenía que quedar cerca del fuego, donde uno apoyaba la pava, no quemarse, pero no estar tan altos, porque si no agacharse. Entonces, y esas sillitas que también se llevaban, tenía que ser un mueble literalmente que se mueva fácilmente, que se pueda cargar en una carreta, que se pueda trasladar, y esto de el mercado del ganado, las actividades, hay un montón de obra que se hace al respecto.
que se pinta al respecto. Y tenemos a esta artista maravillosa que lo lleva adelante. Va a ser la primera mujer argentina en tener una retrospectiva en la Galería Whitcomb, ya de grande. Estamos hablando de en 1918 hace esta retrospectiva en la Galería Whitcomb. Decir Galería Whitcomb es un valor agregado, porque la Galería Whitcomb de esa época, no la que se renombra ahora, como la Galería Argentina, o hay otras galerías, expusiste en Whitcomb, y eso ya te acreditaba como era parte de esta, bueno, ahora no me sale el término específico, pero era parte de esta presentación en sociedad como artista, ¿no? Como esto de finalmente, no me sale el término, pero bueno, finalmente hacerse público como tal, como profesional. Uno piensa en las mujeres artistas incluso, y está pensando, ay, seguro pinta flores, rosas, y hay que separar, que es un poco lo que también dice, retoma Georgina Glusman, esto de las aficionadas y de las profesionales. Pero en todo ámbito hay aficionados y hay profesionales. Estamos hablando de estas profesionales maravillosas, con formación y con presentación en salones internacionales y nacionales que no tuvieron lugar. Yo le puse a esta obra, está ahí, lo ven el nombre, Labores, pero no necesariamente, no, perdón, acá está. Esta obra no es del impresionismo, eran obras sobre todo realistas. Si bien estamos hablando de del periodo coincide, el periodo nacional nuestro coincide con el periodo impresionista, el impresionismo va a llegar después. Es sobre todo, vamos a recrear un poco el realismo, el simbolismo de la época, de los movimientos, por así decir, europeos. A posteriori va a llegar el impresionismo. Fader va a ser un poco impresionista, Quirós va a ser impresionista, digamos, en sus formas, va a tener un realismo y un impresionismo, esas paletas que ya empiezan como y esa forma de poner la pincelada más rápida, el recuerdo de un día, de Fader, etc., eso va a ser impresionista, pero es un poco posterior a esto. Esto que decía, Labores, claro, era como ir ahora al programa de Mirta Legrand, claro, una cosa así. Labores es el nombre que le di yo. No encontré, tampoco, quiero decir, no tuve tanto tiempo como para investigar una por una, que es lo que me hubiera gustado, porque sé que están los datos, y probablemente Georgina los tenga, y yo no le di, yo no lo busqué hasta el final, y esté seguramente la obra acá reproducida en el libro de Glusman, y simplemente fui guardando, acá está, no, en Normandí se llama, 1902, óleo sobre tela, y acá va el tamaño, 1,62 m por 2,7 m. Está en una colección particular en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué decimos? Son los trabajadores, justamente, esto de, sobre todo trabajadoras, si bien acá podemos pensar que el que está en primer plano, no, o es un hombre, o, bueno, tenemos muchas mujeres que estarían arreglando redes, por ejemplo, haciendo, bueno, por eso había puesto lo de labores. Tenemos una mujer acá en primer plano a la derecha, en la izquierda, no sé, será una mujer, bueno, parecen ser todas mujeres, están en un interior, los hombres afuera, las mujeres adentro. Esto no es, de todas formas, todas mujeres, sí. Esto no es raro, digamos. Siempre se vio en las representaciones la mujer relegada al interior y el hombre afuera, incluso en los pigmentos de la piel, las mujeres siempre aparecen más claras que los hombres, y esto se debe un poco también a esto, al interior y al exterior.
viene de distintas épocas, en distintas civilizaciones, no hace falta, nos podemos remontar al arte egipcio, donde en las esculturas están las mujeres extremadamente blancas y los hombres con un tinte mayor, porque los hombres estaban afuera y las mujeres adentro en sus tareas. Bueno, lo mismo acá. Otro cuadro famoso es el de, el interior, como esto exactamente que vos me estás diciendo, el interior y el exterior, la luz, cómo trata la luz, la profundidad de ese paisaje, que podemos llegar a ver mucho más allá de esos hombres que están trabajando. Vemos el agua y vemos prácticamente la línea de horizonte, y tenemos un primer plano absoluto de esta mujer que está tejiendo, parece que estuviera tejiendo, como la que está arreglando las redes del costado, eso que está en la canasta, el perro que está en el fondo, y entonces la sombra, esa oscuridad, esa carencia de luz del primer plano con la luminosidad que hay en el exterior y las tareas que se hacen fuera, ¿no? de ese recinto en el que están. Sí, es exactamente, nos están compartiendo. Ella que estaba pintando, María Obligado, estaba prácticamente ahí. Es como si hubiese compartido ese momento retratando lo que sucedía. Otra obra para seguir, importante, bueno, es La muerte de San Martín. Y acá, esto de que retraten próceres, ¿no? Que no será la única. Esto de buscar por otro lado, estamos acostumbrados a que pensamos en San Martín, y se nos viene el clásico retrato de Villiquen, o de Anteojitos, y nos encontramos con un San Martín yacente, o a caballo, ¿no? Como, bueno, y en este caso, sí, con la bandera, mientras lo velan, mientras hay una monja que está leyendo y rezando, y del otro lado pareciera que hay otra, un interior absoluto iluminado por las velas. Es una muy mala fotografía, como ven hay un flash en el medio, pero bueno, es parte de lo que fue la muestra de María Obligado. Es muy interesante. El interior, cómo está tratada la luminosidad, que a pesar de que están las velas, hay una luz general alrededor del prócer, sobre todo en una parte, como quien hubiera abierto una puerta y se hubiera iluminado esa fracción de la obra, porque fíjense que a partir del paño azul donde están apoyados los pies hacia atrás, ya hay un poco más de oscuridad. No hay, o sea, la paleta está, digamos, clara, el manejo de las texturas de esas telas, por favor, el peso de esa bandera sobre ese cuerpo, cómo se pliega esa tela, como que pareciera una especie de tafeta, incluso por el brillo de ese celeste. Probablemente sean otras telas. Yo sé muy poco de nombres de telas, pero es el nombre que se me vino a la cabeza por un vestido que alguna vez usé, que era una tafeta y que se doblaba exactamente así, como, como más acartonado. Y después, otra obra, o sea, tenemos los labores, gauchos, chinas, que eran los tipos que se representaban. Después tenemos los interiores. Después tenemos este retrato de este héroe nacional yacente. Y finalmente tenemos una de las vistas del puerto de Buenos Aires. O sea, que tampoco se llama vista costera. Yo puse vista costera porque, bueno, me puedo fijar de nuevo el nombre, esto después puedo pasarlo, si les interesa puedo poner el punteo de obra por obra que hay acá con el nombre y con los datos. Está firmado, como ven, abajo a la izquierda, María, exactamente, M.O. de Soto y Calvo. Dice algo más que no llego a leer, Buenos Aires, 1894, creo que dice, si no me equivoco. No puede ser, ¿sí? No, sí puede ser, 1894, sí, o 91. Bueno, en fin, la fecha en la que fue ejecutada. Y vemos que trabaja una infinidad de temáticas que no son las esperables, tal vez, en la que encasillaban a las mujeres de el retrato y el interior, o sea, el retrato del interior o
las flores. Vamos a encontrar este tipo de obra que con una calidez, con una maestría llevadas a cabo, que uno las ve y puede ser de cualquiera, me refiero, puede ser de cualquiera de esos pintores hegemónicos de los que se habla de esta época, y no, es de María Obligado, que debería estar incorporada, y esto sí es responsabilidad también de nosotros como docentes, incorporarlos al discurso que se les da a los alumnos, así que automáticamente ya quedó incorporada a mis clases, eh, para que tengan el lugar que les corresponde. Eh, Vamos a ver que hay algunas obras que están en el Museo Marc, de algunas obras de ellas que están en el Museo Marc. Los detalles de los caballos son increíbles, ¿sí? El de las carretas también. Cómo trata las sombras, perfectamente las sombras de ese edificio, los edificios, edificios, de las construcciones del costado sobre el piso. Eh, la de los barcos. Y estas obras, decía, algunas de las obras de ella pueden estar en el Museo Marc de Rosario, en el Museo Histórico Nacional y en el Museo de Arte del Tigre. El tema es que vamos a ver que muchas, la siguiente artista también, muchas de estas artistas fueron artistas, además, fueron artistas del Ateneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que participaron de la exposición del Ateneo. ¿Hay alguien que tiene activado el micrófono? Por las dudas, aviso. Ahí está. Entonces, eran artistas del Ateneo. Decir artistas del Ateneo es de las primeras exposiciones del Ateneo, de la primera exposición del Ateneo. Hablamos de que así como en su momento tuvieron lugar y hubo una cantidad inmensa de artistas mujeres, ¿qué pasó después? O sea, la historia del arte las borra después, porque en ese momento sí se les da lugar, en ese momento sí figuran, en ese momento tienen formación, viajan, la prensa las reciben, y de hecho nos enteramos más por los artículos de prensa que por la historia, los libros de historia del arte que vienen después. Entonces, uno tiene que reconstruir la historia, y tomo lo que dice Georgina, uno reconstruye la historia por las notas de prensa al principio, y después tiene que llegar a las familias para ver dónde está esa obra, si es que si la conservan todavía. Hay familias que hacen un trabajo inmenso conservando la obra de sus, de sus antepasados, y los diarios íntimos, las cartas, que no siempre se consiguen, pero esos son documentos valiosísimos porque dejan asentado qué sentían, cuál era la devolución del entorno, dónde exponían, los viajes, los idas y vueltas, que van a ser fundamentales para la reconstrucción de sus historias y para mantener la identidad. Esto que decíamos de darles el lugar, nombrarlas, recordarlas, es como un poco ponerle los tributos en esos altares mexicanos, ¿no? Como las ofrendas, hacer ofrenda. Bueno, hagamos una ofrenda y recordémoslas, hagamos una ofrenda y reclamemos que estén expuestas en los museos, porque de golpe es patrimonio nacional, sabemos que están en el acervo de los distintos museos del país, sobre todo de Rosario y de Buenos Aires, o de Rosario, de San Juan, en el caso de las sanjuaninas que vamos a ver, o de Buenos Aires, pero que no aparecen, no están exhibidas. Ojo, hay que reclamarlo. Vamos a nuestra otra artista, por decir así, vamos a hablar de estas dos primeras, como tres, en realidad, porque también vamos a hablar de las primeras tres grandes artistas de esta época, de las primeras muestras del Ateneo, etc. Y después vamos a hablar de una cuarta, que es un poquito más para acá, aunque no tanto, pero un poquito más joven. Vamos ahora, que es la foto que tenemos del flyer. Vamos ahora a Julia Bernique. Acá tenemos a Julia. Hola, Julia. Julia Bernique, estamos hablando también de artistas de la época de Lola Mora. Nosotros pensamos que
o sea, hay un montón de cosas, no, la nombro, y le hacemos justicia también a Lola Mora, pero de Lola Mora hay escrito de todo. Hay biografías, tengo un libro de ella, una biografía de Lola Mora muy interesante para ver, pero de golpe se habló demasiado de Lola, y Lola tapó el resto de las mujeres que estaban contemporáneas a ella, digamos. No hay que olvidarla para nada, está buenísimo, conservémosla y acompañémosla con todas estas otras. O sea, sepamos que Lola Mora está y perfecto, pero no la traigo ahora a colación en las obras que vamos a mostrar, porque me pareció más interesante ver otras que nadie había visto hasta ahora. Entonces, Julia Bernique, pintora y grabadora, además también escribía poesías y las ilustraba ella misma, reconocida como la primera animalista mujer argentina, o sea, la primera animalista argentina, no mujer, la primera animalista argentina, punto. Primer animalista argentina. Obviamente argentina, viaja a Europa a los 25 años, va a estudiar en Múnich con el pintor animalista von Siugel, no sé cómo se pronuncia, pero von Siugel, no, von Siugel, porque Van Gogh, von Siugel. Maestro también él de Fernando Fader. O sea que tiene la misma formación con el tema de animales. Recordemos que Fernando Fader también retrata mucho caballo, mucha vaca, o sea, animales más de granja. Ella, al contrario de su maestro y de Fernando Fader, va a retratar animales más, como vemos atrás, un poco así, no sé si se logra ver, pero les presento, por ejemplo, a los tigres. Esta obra está en el Museo Irurtia. El Museo Irurtia, que queda en Belgrano, vayan alguna vez, si están en Belgrano, una linda visita para hacer, cultural, es al Museo Larreta y ver el jardín andaluz espectacular que tiene, que muchas veces se hacen muestras de escultoras y de escultores, muestras de esculturas en el paisaje, en ese jardín andaluz, del que fue curadora muchos años Nelly Perazzo, y muy cerquita está el Museo Irurtia, que era la casa, museo de otra artista que vamos a ver, de dos artistas que vamos a ver, que tiene en su colección obra también de Julia Bernique. Por lo tanto, vemos que ella retrata animales exóticos. Y si está en Argentina, ¿dónde puede encontrar animales exóticos? En el zoológico. O sea que va al zoológico y que se lleva el caballete, correcto, porque tuvo la fortuna de ser amiga del director del zoológico, Holmberg, no me acuerdo ahora el nombre de pila, lo debo tener anotado acá en su vida, sí, Eduardo Holmberg, y entonces ella podía acceder con su caballete y pintaba estos animales. Miren el dibujo, esta obra nos sirve para ver la línea del dibujo, del lápiz que tiene de base, y cómo con la pintura los va completando, los pelos, que da ganas de acariciar con mucho cuidado, esa cabeza, como esta parte de acá, de hacer como así. Y además, si bien pinta mucho animal exótico, no tanto de granja, decíamos los leones, los tigres, los gorilas, el cuadro que va a adquirir el Museo Nacional de Bellas Artes, también ella artista del Ateneo, ojo, también artista del Ateneo, y tiene una obra, el Museo Nacional de Bellas Artes, guardada en el depósito, desde 1950 está guardada en el depósito, es Toros, o Toritos, como le dicen algunos. Es un óleo sobre tela de 55,5 por 71, como dice ahí, de 71 centímetros. Y esto también hacía al arte nacional. ¿Cuáles eran nuestros animales? Esos. Y después que teníamos en el zoológico, pero sobre todo esto, ¿cuáles eran nuestros animales? Acá tenemos los toros. Y está esto de tratar de, aprovechemos para pensar, para repensarnos, para pensar estas decisiones que se toman al momento de seleccionar obra para exponer y para exhibir. Es de la misma época, era compañera de todos estos artistas de la generación del 80 que estamos hablando.
y de golpe no están los toros. Otra obra, esta vez son gatitos, esta es doméstica prácticamente, animalitos domésticos. Tenemos unos gatos de espalda, uno al lado del otro, prácticamente como si tuvieran el mismo cuerpo, la parte de atrás del mismo cuerpo, sin embargo son gatitos chiquititos, no van a pensar que son cachorritos, y que están como así muy uno encima del otro, como suelen ponerse. En el Bellas Artes puede ser, pero está en el Museo Irurtia, la de los gatitos, ¿eh? Así que puede ser que sean, no lo sé, que sea alguna obra parecida y no de ella. Es de o por lo menos pertenece a la colección de Irurtia. Sí, interesante la fotografía. Recordemos que también la fotografía de esa época, que empezaba a acompañar incluso la obra de los impresionistas, todos los descubrimientos tecnológicos que van surgiendo en esa época, ya tener estas fotografías es maravilloso, como retratos históricos, tanto la fotografía como las obras que estamos viendo. Para no detenerme, voy a comentar dos perlitas. Las tengo anotadas porque es mucho y son artistas que yo estoy empezando a conocer y que me están acompañando a su vez en este estudio que estoy haciendo para mí misma, ¿no? En octubre de 1895, en la tercera exposición del Ateneo, tercera exposición de este Ateneo del que les nombro, que es tan importante, se expusieron 180 obras de 71 artistas. De esos 71 artistas, 18 eran mujeres, 18 mujeres, 18, y el trabajito de hormiga que están haciendo estas investigadoras de reflotar, de conseguirlas, de que no se olviden, entonces queda el cataloguito donde aparecen los nombres y tenemos solo eso y después... Bien, perlita, 18 eran mujeres. Bernique, esta que estamos viendo, junto con Elina González Hacha, que no la vamos a ver, pero que fue la mamá de la última que vamos a ver, de Lía Correa Morales, de ellas dos artistas únicas, de la generación del Ateneo, solo ellas dos logran entrar con obra al Museo Nacional de Bellas Artes. Obra que no está exhibida, pero bueno, solo de ellas dos hay obra en el Museo Nacional. Y en 1904 expone, ojo, en 1904 Bernique, esta, la de los animales, la de los tigres, la de los gorilas, la del toro, expone en St. Louis, Missouri, y fue premiada junto con Eduardo Sívori y con Lucio Correa Morales, que es el papá de esta Lía, o sea, el marido de Elina González Hacha, el que les nombraba recién. Ellos tres son premiados. Conocemos a Eduardo Sívori y conocemos a Lucio Correa Morales, que es escultor. ¿Y ella? Pregunta. Sigamos. La siguiente, que también es un caso paradigmático, y me encanta esta fotografía porque nos pone un poco en el clima de cómo eran los estudios de estas artistas, de esto, o sea, esas mismas imágenes que tenemos de talleres de artistas, los tenemos de ellas, o sea, que no eran neófitas, no era simplemente, ay, me gusta pintar florcitas, y si quiere pintar florcitas, está muy bien, pero digo, que se hable mal de ellas. Sí, hay un jarrón de flores en el fondo, pero en el fondo tenemos una pared inmensa, tenemos retratos, muchos retratos, ella ahí también pintando otro retrato, flores, interiores, naturalezas muertas. Ella es Eugenia Belín Sarmiento. Y afortunadamente se la conoce hoy, pero lamentablemente se la conoce hoy solo por el retrato de su abuelo, Domingo Faustino Sarmiento, que está en el Museo Histórico Sarmiento. Entonces, tenemos el retrato de Sarmiento, es el que conocemos todos, es un retrato fidedigno. Ella queda en la memoria como retratista oficial, digamos. Hay como una veintena de retratos de Sarmiento hechos por ella, y se la recupera como eso, como, sí, la que pintaba Sarmiento. No, no es solo la que pintaba Sarmiento, volvemos a la foto anterior, miren todo lo que pintaba. Ella fue premiada en la exposición del Centenario
en la que se hizo en 1910, por lo tanto el centenario del 1810, el centenario, estudia en Europa, va a ser retratista, sí, pero no solo de Sarmiento, retratista en general, y ahí queda asentado en la foto que estamos viendo. Va a pertenecer y va a estar cercana continuamente al círculo de artistas del Ateneo, y aún así es la nieta de Sarmiento la que pintó a su abuelo. Y resulta que, ¿cómo se forma? O sea, ¿cómo le llega la pasión por la pintura? Por su tía. ¿Quién fue su tía? Procesa Sarmiento, hermana de Domingo Faustino. Y Procesa Sarmiento, que tiene gran formación, que fue otra artista. Ven que se abre una red de artistas mujeres inmensa, que también la podríamos haber investigado a ella, que también la podría haber traído a colación a ella, pero elegí este caminito para no perderme, que expuso ella también en Chile, que, en fin, una inmensidad de cosas. Procesa Sarmiento fue alumna de Montvoisin. Y Sarmiento habla, dentro de lo que escribe Domingo Faustino, etcétera, de sus documentos, va a hablar de que esta, a la que no le hace justicia Schiaffino, Clara Filiel, Domingo Faustino ya la incorpora en los escritos. Habla de Clara Filiel como otra artista que trabajaba junto con Montvoisin. O sea que esta Clara existió. Claramente estuvo, claramente estuvo. Y también la historia del arte la limpió. Entonces, la tenemos a Eugenia como retratista de Sarmiento, y además, acá tenemos otro retrato que realizó ella de Basilio Nievas. Me llamo acá, levanto la mano ignorante, no sé quién es, lo busqué y no lo encontré. Sé que hay un pueblo, una villa, Basilio Nievas, no sé, no sé quién fue. Si alguien sabe, bienvenido para iluminarnos un poco al respecto. Pero acá incluso figura la firma de ella, es interesante ver esto, las firmas, sus improntas, acá estamos, la huella que dejan, que es lo más interesante, de hacerse lugar. Y entonces, como decíamos, obra de ella hay en el Museo Franklin Rawson de San Juan, ella es sanjuanina, en el Museo Histórico Sarmiento, y además va a participar ella del Salón Nacional de 1912. Estas artistas participan de los salones nacionales, aparecen en los catálogos de los salones nacionales, son aceptadas, como de la que voy a hablar ahora. Son aceptadas por todos, por la prensa, por la sociedad del momento, van a estudiar, van a formarse, van a viajar, van a estar becadas, van a viajar, van a volver, y de golpe, años más tarde, empiezan por ejemplo, en la década del 30, en la década del 40, ya aparecen los eventos separatistas. Me refiero a los salones exclusivamente de mujeres. Y ya empezamos a separar. Y empieza, obviamente, el relato histórico digamos, y artístico a ausentar a estas mujeres para darle prevalencia a los artistas hombres. Vamos a la siguiente, para no cargarlos demasiado, que es Lía Correa Morales. Lía Correa Morales, no tengo acá una foto de ella como hice con las demás, grave error mío, pero bueno, es la del flyer del aviso de este curso, de esta clase de hoy. Lía Correa Morales, esta obra está en el Museo Provincial Franklin Rawson. No tengo acá el título de la obra, muy mala mía, pero va a aparecer seguramente en el libro de Georgina, que es una joyita, se los recomiendo. Yo este libro me lo pedí en cuarentena, les aviso, lo mandan por lo mandan por Mercado Libre, así que si tienen ganas de leer, si tienen ganas de estudiar, compran por Mercado Libre y a los días lo tienen ya con ustedes, y es una lectura muy interesante porque no solamente habla de las artistas particularmente, sino que habla de la historia que las rodea,
de lo que sucedía en ese momento es, bueno, en fin, no aparece esta obra, pero no importa, ya en su momento veremos. Ella entonces les decía, es hija de Lucio Correa Morales, que era el escultor, y de Elina González Hacha, de la que tiene también obra junto con Wernicke en el Museo Nacional de Bellas Artes. Que además de ser pintora, Elina González Hacha fue educadora, fue geógrafa, fue escritora, luchó por los territorios de los ONAS en el sur, o sea, por reclamar los territorios de los ONAS en el sur, o sea, bueno, ojo, otra figura también para hacer justicia. Se casó con Rogelio Irurtia en 1936, y escultor, y entonces Rogelio Irurtia y ella es la casa museo que hay en Belgrano, era de ellos dos. Así que es muy interesante para ir a ver esa casa, con mucha carga artística maravillosa. De hecho, después de que fallece Irurtia, ella abandona un poco la actividad de artista, de pintora, etcétera, va a dedicarse a hacer retratos solamente de sus íntimos, porque se va a dedicar a la dirección del museo y va a ser la primera directora mujer de un museo nacional del país, ¿no? Obviamente. Miren cómo, si vamos a la calidad de su obra, el tul de ese vestido, los colores, la luz que tiene esa tela, la selección de los colores, el equilibrio cromático que hay en toda la obra, entre esos celestes grisáceos, lavandas, del papel del fondo, con el rosado beige de ese vestido que tiene las flores y que además tienen las flores del empapelado de atrás. O sea, realmente el nombre del libro claramente es Trazos Invisibles, Mujeres Artistas en Buenos Aires. Y otro libro interesante que es sobre el coleccionismo y también sobre lo que sucedía en ese momento es el de Marisa Baldassarre, para buscarlo. Es muy interesante porque también nos da luz de lo que pasa entre este y ese. Bueno, y los libros de Malosetti Costa también. Maravilloso, sí, ese museo es encantador, también tiene jardín, o sea, tiene un abierto, es una casa absolutamente colonial, con las columnas salomónicas en la entrada, en fin, llama la atención. Esta obra está en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, la siguiente está en el Museo Irurtia, y una cosa que quiero hacer, que quiero que sepan, es que ella pinta desnudos, retratos, también se va a interesar en bailarinas, y ella también oficia de su propia modelo, o sea, se pinta en esos desnudos, se pinta en esos retratos. Y eso llama la atención. También no era usual ver desnudos ejecutados por mujeres. Va a llegar a ser jurado del Salón en 1934, 2 años antes de casarse con Irurtia. O sea que va a ser la primera mujer jurado de un Salón Nacional, va a ser la primera directora de un museo nacional. En fin, no son, como verán, mujeres para pasar por alto. O sea, eran mujeres que tenían prurito por el conocimiento, por estar a la par de los demás, eran maravillosas, eran increíbles, y cómo la historia del arte o la historiografía logra, al no nombrarlas, olvidarlas, y uno tal vez no se hace la pregunta porque no sabe, o porque la vorágine lo pasa por encima y no tiene, en fin, no nos damos lugar. Este cuadro, que les estoy mostrando acá, este desnudo, este torso, es el que forma parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, que tampoco está exhibido. Ella participó del Salón Nacional también, antes de ser jurado, participó del Salón Nacional con un seudónimo, como Mary MacLay en 1912 y como Mary MacLee, porque lo escribió distinto, en 1913, 1914 y 1915. Y ella presentaba estas obras maravillosas. Miren, por favor,
esto de la atmósfera, de como el, las capas que tienen, que no se ve perfectamente definido. Hay un realismo, pero ese realismo ya está deviniendo en otro tipo de pincelada, ya está dejando lugar a las luces, los colores, sin ir perfectamente al detalle del contorno. Con unas veladuras muy interesantes, esos tules, esas transparencias de esas telas. Y finalmente vemos también otro, como verán, se dedica a esto que les decíamos, las bailarinas, los retratos, otro retrato también, ganador, participante de los museos nacionales, ella también ganadora de premios, pero que nadie de esto, nadie se acuerda. Creo haber dado, miren, es un empapelado parecido, el de este y el de este, me estoy dando cuenta ahora, probablemente, de hecho el sillón que hay atrás, miren el almohadón este que tiene atrás y este otro almohadón, o sea que este fondo fue utilizado 2 veces, y lo acabo de ver, por hacer justo ponerlas una atrás de la otra. Bueno, se ve que este era parte de su estudio, del interior que ella elegía para hacer los retratos. Con esto cierro ahora, pero hay muchas, muchas artistas mujeres a las que hacerle justicia. Los invito a que empiecen un poquito a rascar, a visitar los museos, a visitar tal vez no solamente el de Bellas Artes, que hay que visitarlo, hay que conocerlo, hay que reclamar que reaparezcan obras que están en sus depósitos, pero sobre todo ir a los museos que tal vez, si bien son museos nacionales, son como barriales, que está mal dicho y parece peyorativo, pero que están perdidos como en los barrios, que salen del centro neurálgico del arte, Recoleta, Retiro, etcétera, que incluso las galerías se fueron abriendo de ese lugar y hoy están por Chacarita, por Villa Crespo. Bueno, lleguemos a estos otros museos, al Museo del Tigre, vayamos al Museo Irurtia, vayamos al Museo Larreta, recorramos nuestro patrimonio, el esfuerzo que hicieron nuestros artistas por sacar adelante la obra de sus pares, el esfuerzo de estos matrimonios, porque eran de golpe matrimonios de artistas, ellos y ellas luchando codo a codo, o sea, ayudemos a completar la historia que nos contaron. Cada uno desde su lado. Yo haré mi parte en mis clases, estoy terminando, o sea, mi especialización iba hacia el mercado, esto también es una forma de hacer mercado, de abrir el mercado, que el mercado se abra también a estas obras en general, ¿no? Mercado como consumo, no solamente mercado como mercado pago, sino como consumo artístico. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Si tienen alguna pregunta para hacerme, este es el momento. Y si no, me despido hasta el ciclo que viene, que va a ser sobre historia del arte argentino, donde al relato canónico tradicional que tenemos le vamos a ir incorporando todos estos hallazgos maravillosos de nuestras también investigadoras, a las que también hay que darles lugar, a las que también hay que apoyar, que hacen un esfuerzo inmenso en su trabajo de investigación, no siempre bien remunerado, no siempre apoyado, acompañado, así que, bueno, eh, por favor, si así apoyan en el exterior, las llaman para que den clases, también nosotros tengámoslas en cuenta. No lo sé, eso también es interesante para buscar. Tal vez esté la explicación en estos libros, tal vez tenga que ver con el perfil del gobierno, tal vez tenga que ver con que, bueno, tampoco las mujeres podíamos votar, el voto femenino aparece después. Hay que ver porque en los años 30, ya en los 20, ya en los 20 aparece esto de abrirse. En los artistas del pueblo, si el movimiento que viene después, que van a estar el grupo
después del grupo Nexus, que es donde está Fader, Malarro, etc., viene el grupo de Boedo y el grupo de Florida. El grupo de Boedo, donde estaban los artistas del pueblo, que son grabadores, ahí también quedan asentadas las primeras reuniones feministas, las primeras donde hablan mujeres, en fin, sobre, bueno, cuestiones políticas, y está asentado en esos grabados, o sea que claramente que se venía gestando esto de a poco, pero algo pasa, o sea, estaban incluidas, venía todo y de golpe desaparecen y hay que volver, o sea, como una marcha atrás. Y sí, la década infame, vuelve la oligarquía al poder, exactamente, pero ojo, la mayoría de estas artistas venían de familias oligarcas, digamos, burguesas, con medios, van a ser pocas las de clase media. Eh, Era claro, exactamente. Las clases populares va a ser después, con esto justamente, con el grupo de Boedo, que va a tener, que se juntaban en la cancha, o sea, unos se juntaban en el grupo de Florida y Boedo. Si bien compartían muchos ideales, uno los ve como River y Boca, está mal ese enfrentamiento porque eh, tenían ideales muy similares, pero bueno, en el grupo de Florida se juntaban por ejemplo, en el Tortoni, en el grupo de Boedo se juntaban en la cancha de San Lorenzo, ahí ya vemos esta cuestión. Los grupos, los artistas del pueblo hacen justamente grabado porque quieren llegarle a todas estas clases, ampliar los marcos, así como estaban los muralistas que querían llegar a todos, nosotros desde el grabado, desde la multiplicación, desde que puedan llegar a hacerse muchas más copias, entonces puedan llegar a todos. Qué bueno, Betsy, te mando un beso enorme, gracias. Eh, Claramente, la diferencia, hay estilos pictóricos, si bien es América Latina, cada uno tiene su estilo. Eh, Así que, bueno, espero que esto sea un puntapié inicial para las investigaciones que puedan hacer cada uno de ustedes, esto de simplemente meterse en Google o de hacer unas investigaciones más serias de fondo. Eh, y espero verlos el ciclo que viene, en un par de semanas, ya van a encontrar, y igualmente esta clase también la vamos a subir a YouTube. Y bueno, gracias a todos por participar. Les mando un abrazo a la distancia. Vamos por más y ojalá que en un tiempo lo podamos hacer presencial. Sería muy lindo. Así los conozco a muchos personalmente. Gracias a todos por participar, desde los que estuvieron desde la primera hasta los que aparecieron hoy por primera vez. Los veo en un par de semanas. Adiós. Besote. Nos hablamos. Sí, te llamo.